Pues va a depender un poco de cuál sea luego la salida. A ver, nos encontramos ante una situación y es que no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar cuando esto acabe. Es decir, yo estoy leyendo por ahí en los Instagram como mensajes de apoyo a los hosteleros, como mensaje de apoyo a todos los que nos dedicamos a esto. Inundemos los establecimientos, inundemos los bares, inundemos los restaurantes, etcétera, etcétera. Pero más allá de lo ideal, de lo idílico, de lo bonito que es esto, lo cierto es que cuando esto acabe, la gente va a tener un montón de problemas que resolver en sus vidas diarias y aunque es verdad que lo celebraremos, no va a haber clientes suficientes para llenar todos los establecimientos. Por lo tanto, es fundamental que conservemos en los formatos más pequeños posible para ir sacando en las cantidades más pequeñas posibles porque el día 1, cuando arranquemos, posiblemente no sea como el día anterior al que cerremos. Así que la mejor manera de preservar el alimento que tenemos conservado es guardarlo en pequeñas porciones. Si tenemos el pescado en raciones, pues en raciones. En 2 raciones, perfecto. Pero no cometamos, creo, o sea, yo por lo menos no lo haría, conservar todo el género en bandejas porque posiblemente el día 1, el día 2 o el día 3 haya muchos establecimientos que no van a ser capaces de sacar ese género porque no va a haber tanta demanda en todos los sitios, ¿no? Hay que ser realista y creo que la mejor vacuna contra el realismo ahora mismo en este caso es ser prudente y ser realista, es decir, entender que la vuelta va a ser muy progresiva, porque no salimos a la calle con los bolsillos llenos de dinero, ¿eh? Es decir, estamos en una situación complicada. Yo creo que estamos en la primera semana. No sé lo que va a durar esto, no tengo ni idea. No soy médico, no soy científico, no soy político, pero lo cierto es que tengo la sensación de que esto va a durar más de lo que nos gustaría. Y la vuelta a la calle va a ser pues complicada y sería interesante que esto lo tuviéramos asumido y esto me vale también para las compras, ¿eh? Es decir, ¿qué comprar cuando nos digan, oye, que se abre, que el lunes que viene se abre? Pues mira, es bastante probable que pueda pasar lo que ha pasado el sábado pasado o el viernes pasado cuando se anunció el estado de alarma. Y es que de repente parecía que iban a atacarnos los marcianos y que nos tenían que pillar en casa con todos los armarios, incluidos los de la ropa, llenos de comida. Con todos los armarios, incluidos los de la ropa, llenos de comida. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que a pesar de las precauciones que hay que tener, y desde aquí lo pido, por favor, vamos a salir a la calle solo para lo imprescindible. Por favor, yo hago compra un día a la semana. Es verdad que estando solo es mucho más fácil, pero el primer día que se abra va a salir la gente en avalancha y los establecimientos a comprar. Y es preferible decir, pues mira, ¿qué se abre? ¿El lunes? Pues yo voy a abrir el miércoles. Y en lugar de comprar el lunes, que a lo mejor pues los precios, alguno está un poco más elevado, pues a lo mejor el martes o el miércoles, primero, va a ser más fácil la compra, va a ser más fácil el aprovisionamiento y posiblemente va a ser más fácil el poder comenzar con una cierta tranquilidad. Porque, insisto, y ojalá, o sea, yo eso lo firmaba, pero si el lunes que viene se abren los establecimientos y todos los establecimientos de Madrid se llenasen, sería una pasada. Pero hay que ser realistas, eso no va a ocurrir. No, pero no por nada, sino porque no hay clientes suficientes para llenarlos. Sí. No, y de todos modos, es verdad que uno tiene que ser prudente. Comentaban también ayer que, claro, a medida que va pasando las semanas y los días, se genera debate y hay muchas interpretaciones al respecto. Como bien decías, no sabemos qué va a pasar. Entonces, al no saber qué va a pasar, tiene que haber mucho análisis y ver exactamente por dónde podemos ir. Decían justamente que a lo mejor por el tema de Semana Santa no abran para evitar precisamente que la gente vuelva a aglomerarse y vuelva a estar todas juntas cuando todavía del todo comentan no se va a ir tan rápidamente este virus que tenemos. Yo tengo y mira que trato de ser ocurriendo en los países que nos llevan tiempo de antelación con la infección. Entiendo que de verdad, y me encantaría, pero es que si estamos hablando de cómo tratar de hacer que las pérdidas sean lo menos posibles y que la vuelta sea lo más ordenada posible,
yo creo que sería, ahora mismo es la cuenta a la lechera pensar que en Semana Santa vamos a recuperar lo que se ha perdido estas semanas, porque en Semana Santa, ojalá en Semana Santa podamos decir que el número de contagiados, el número de fallecidos ha seguido más o menos estable, porque tengo la percepción de que estamos en el comienzo de una pelea que entiendo que no va a ser corta, ¿eh? Sí, sin duda. Bueno, veo buena participación, gracias a todos. Estamos viendo vuestros saludos. Eh, Gran reflexión, dice Mareta, pues me alegro que sí sea. Cuando hablamos de la vuelta, ¿qué consejo a nivel culinario, que aquí a lo mejor sí que te pido que te mojes un poco, de cara a los chefs, ¿qué consejo les darías de, justamente tú decías, hay que salir a negociar, hay que salir a ver proveedores? Eh, ¿Cómo sería esa vuelta para aquellos jóvenes chefs que tienen que volver y decir, pues, ¿por dónde empiezo, Juan? Más Bueno, pues allá a de... ver, yo ahí lo que haría en principio es construir desde el cimiento, es decir, la cocina, cualquier cocina, del Sí. estilo que sea, del Ujú. género que trabaje, lo que siempre va a utilizar va a ser aceite, ajos, cebolla, tomate, especias, ese tipo de género que va a dar igual que lo utilicemos para hacer pues, unas carrilleras, para hacer un pescado al horno, para hacer un pisto, para hacer unos huevos revueltos, para hacer... Es decir, coger ese género, primero, que tiene más aguante, una cebolla nos aguanta más que una chirla, que una almeja, el tomate, el aceite, el vino, o sea, es aquellas cosas que vamos a utilizar para cocinar, fundamentales. Primero, porque no sabemos cuál va a ser el ritmo de afluencia de los clientes a los establecimientos, por lo tanto, cosas lo más perecederas posibles. Yo echaría mucha mano de producto en conserva, y cuando hablo de conserva no me refiero únicamente a latas, sino también en producto envasado al vacío y congelado, es decir, productos que me permitan irlo sacando poco a poco en función de la demanda que vaya teniendo. Es decir, si yo soy un establecimiento caracterizado por tener marisco y pescado fresco, pues a lo mejor el primer día que abra no voy a vender la misma cantidad de marisco y pescado fresco que me gusta. Se nos va a ir fuera, ¿no? Por lo tanto, primero, aprovisionarnos del género que nos va a servir para cualquier tipo de plato, aceites, especias, vinos, vinagres, etcétera. Después, huevos, etcétera. Después, productos, en la mayor parte de lo posible, en conserva. Es decir, pues vamos a comprar durante estos días, aunque habitualmente utilizamos tomates frescos, pues hay buen tomate en conserva, hay buen producto en conserva, hay legumbre en conserva, etcétera, etcétera. Y después tratar de buscar aquellos alimentos que aguantan, sí, que aguantan más. Por ejemplo, sabemos que aguantan más una carne de vacuno que una carne de ave, de pollo, que en 2 o 3 días puede empezar a oler. Pues a lo mejor tenemos que ajustar nuestra oferta a ese tipo de productos. Y después algo súper interesante es, yo personalmente creo que será súper interesante trabajar muy al día. Es decir, olvidarnos un poco de la carta, mantener los platos súper típicos de nuestra oferta, es decir, aquellos por los que la gente viene a buscar y empezar solamente por esto. Empezar solamente por esto. Es decir, si somos un establecimiento donde la gente viene a buscar nuestras tortillas, pues vamos a empezar por las tortillas. Las tortillas y dos cosas más. La gente poco a poco va a ir entrando, la gente poco a poco vamos a empezar a salir, la gente va a empezar a llegar a nuestros establecimientos, pero no vamos a llenar nuestras cámaras de productos que no sabemos que vamos a vender. Por lo tanto, producto no perecedero, producto conservado y producto muy típico de nuestra casa. Solo aquella selección de productos de nuestra carta que la gente viene a buscar a nuestros establecimientos. Perfecto. Cuando hablamos de tipologías de restaurantes, eh, tenemos el restaurante de barrio, cocina tradicional y demás. ¿Qué pasa con los restaurantes gastronómicos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo crees? Y ya sabemos que es una interpretación porque sabemos que esto es más que nada verlo. ¿Cómo crees que van a
a asumir y cómo van a volver a este punto? Pues mira, no lo sé. La verdad es que no lo sé porque esto es una incógnita para todos, ¿no? A diferencia de la crisis del 2008, que aunque fue más larga, yo creo que fue más progresiva y que no afectó del mismo modo, yo creo que esta crisis va a afectar a todo el mundo. Bueno, es verdad que siempre os ha dicho, ¿no? Que en barbecho todo el mundo es capaz de sembrar algo y de sacar algo, y es posible que esta crisis haga que alguien pues no pierda tanto, incluso hasta pueda ganar. Pero bueno, me da la sensación de que esto nos va a afectar a todos muchísimo, muchísimo. Y en este caso, pues entiendo que también a estos establecimientos de alta gama, fundamentalmente, pues porque además va a pasar una cosa tremenda, y es que todos los establecimientos o van a tener que poder contar con su gente el día 1, el día 2. Y vamos a ver si son capaces o si somos capaces de recuperar a todo el mundo cuando esto ocurra, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, yo creo que los establecimientos de alta restauración, aquellos que ya estaban llenos, pues es probable que lo sigan estando. Y aquellos que pasaran dificultades, pues las van a seguir pasando posiblemente en mayor medida, ¿no? Nos va a costar recuperarnos de esto y probablemente sea el momento de reinventarse. Y además, como esto no ha sido una reinvención estando cerrado un día y abriendo al día siguiente con otra cosa, sino que esto nos va a pillar con un tiempo suficiente casi de olvido, pues a lo mejor es importante volver a retomar las ideas de nuevos establecimientos, nuevos productos, nuevas maneras de consumo, adaptadas a un tiempo de crisis que nos va a costar pues posiblemente meses, años en recuperar esto. Sí, volver al monoproducto, comentan aquí también. Comentan, sí, bueno, al final es lo que te decía, es decir, tratar de ver qué es lo característico de cada establecimiento, por qué va la gente a nuestras casas y potenciar eso. También te diría, fíjate, ya es una reflexión a largo plazo. O sea, en momento de crisis, antes de la crisis y después de la crisis que va a tocar hacerlo, ¿no? Pero probablemente una de las cosas que tengamos que aprender es a que no todos podemos ser buenos en todo. Y caray, pues a lo mejor no todo el mundo tiene que hacer tortillas, a lo mejor no todo el mundo tiene que hacer setas, a lo mejor no todo el mundo tiene... Pero hay gente que es muy buena en determinadas cosas, ¿no? Pues a lo mejor hay que ir a esto, ¿no? Y que la gente nos conozca y nos reconozca por un plato, por dos, tres platos en concreto, ¿no? Pero antes leía también por ahí un comentario de alguien de alta restauración que hablaba de cocinar al día. Es lo que te decía, es que yo creo que va a haber que empezar a olvidar el tema de las cartas y bueno, mira, ayer pensaba que a lo mejor, fíjate que antes de la crisis, todo el tema que había habido con lo del mundo del campo, ¿no? Con el mundo de la agricultura, Sí, fíjate por dónde, a lo mejor es un momento precisamente para recuperar este producto tan nuestro, sí, tan nuestras hortalizas, nuestras frutas, nuestras verduras, hacer acopio de este producto. La gente, en Madrid es más sencillo, pero la gente que tiene restaurantes fuera de grandes ciudades, pues hacer acopio de estos productos a los hortelanos, a los agricultores de la zona, ¿no? Y fíjate, es como que de repente vamos a tener que recurrir a ellos. Al final te das cuenta de que la vida está en manos, estamos en manos, el ser humano estamos en manos del sector primario. Es sí, decir, no vale de nada, el mejor teléfono, el mejor ordenador del mundo, la mejor televisión, si no tenemos una manzana, una naranja, una patata, un huevo para poder comer cada día, ¿no? sí, sí, está claro. Comentan aquí sobre tipos de cocciones que consideras que puedan llegar a tener peso pasada. Ordenador del mundo, la mejor televisión, si no tenemos una manzana, una naranja, una patata, un huevo para poder comer cada día, ¿no? Sí, sí, está claro. Comentan aquí sobre tipos de cocciones que consideras que puedan llegar a tener peso
pasada esta cuarentena. Sí, bueno, leía ahí lo de parrilla, ¿no? Bueno, efectivamente al final, pues, a ver, la parrilla es un producto, es un equipamiento, una técnica de cocina, el cocinado a la parrilla, que posiblemente nos enlaza con lo más ancestral de nuestra vida, ¿no? Es decir, el primer sistema de cocinado que hubo fue ese, un palo, un trozo de carne o un ave pinchado en un palo y puesto sobre el fuego. Y evidentemente nos ancla, ¿no? a lo que el ser humano ha sido a lo largo de la historia. Pero bueno, yo creo que la tecnología no es mala y probablemente, fíjate, una carrillera, un lomo, un morcillo, un rabo de toro, bueno, bueno, justo esas carnes no son buenas para cocinar a la parrilla, ¿no? Pero imagínate un secreto ibérico, cocinado a baja temperatura en un horno, envasado y guardado en un frigorífico, y otro fresco en un establecimiento donde no hubiera este equipamiento de máquinas de vacío, pues ese se va a haber que tirar, ese va a haber que tirarlo, y este que está envasado al vacío y precocinado nos va a aguantar durante bastante más tiempo. Es decir, yo creo que al final esto es como lo de las herramientas y el uso, ¿no? El martillo es necesario para un montón de cosas. Si lo utilizo para abrir la cabeza a alguien, el problema no es el martillo, ¿no? Es del uso que le puedo hacer. Todo bien usado creo que ayuda, ¿no? Y caray, si no iríamos todos en coche de caballos, ¿no? Y sin embargo vamos en otros coches más cómodos, con aire acondicionado, con GPS, etcétera, etcétera. Hay que usarlo bien, hay que usarlo con mesura, pero bueno, sin ninguna duda, el darle esos toques de cocina tradicional, del carbón, de la plancha, de la parrilla, de los asados, recuperar a lo mejor también los asados. Bueno, Sí. insisto, nos llega una época de tener que reinventarnos y va a ser súper interesante ver cómo se desarrolla y cómo la gente le da el cerebro, al coco. Sí, está claro que volvemos a una reingeniería más de cocina que de diseño, porque es verdad que todo este último tiempo se ha perdido un poco ese concepto de cocina. Encuentras mucho diseño o mucha inversión de tiempo en el diseño del local, la cara, la fachada y demás, y la cocina, es cierto que se ha ido como copiando, ¿no? Oferta tras oferta, pero sin ningún valor añadido. Entonces, el pensar también que ahora volveremos a retomar y volveremos a pensar en los famosos escandallos que también se han dejado de lado y se ha pasado a la receta, te paso los ingredientes sin pensar en el coste que pueda llegar a tener, sin pensar en el rendimiento y en la rentabilidad del plato. Ajá. Sí, bueno, evidentemente, nos va a tocar, en este caso por necesidad, nos va a tocar tener súper controlado lo que gastamos y a cuánto lo vendemos. Y cuando digo a cuánto, o sea, lo que gastamos me refiero a todo, todo. Que a veces lo que uno piensa es, pues voy a vender merluza, la merluza me cuesta a tantos euros el kilo, pongo 200 gramos, pues ya está. No, es la merluza, es el aceite, es la harina, es la sal, es el perejil, o sea, es un montón de cosas, es el fuego, es el personal, es algún escandallo, hay que hacerlo como Dios manda, ¿no? Y en ese sentido, posiblemente, creo que aunque cada vez es más notorio la formación del personal que hay en la restauración, creo que hay un hueco, creo que hay un desierto importante de formación en todas estas áreas, ¿no? Y es fundamental, porque además el beneficio de los restaurantes, como de cualquier empresa, no está en el precio de venta, está en el precio de compra. O sea, si somos capaces de comprar mejor, es más fácil que tengamos beneficio. Yo puedo vender mi pescado, el plato, 10 euros más caro que el tuyo y estar perdiendo dinero, si no sé a cuánto estoy comprando o si no sé cuánto me está costando hacer este plato. Había una pregunta ya antes, Marianela, que sí me gustaría. Sí. Hablabas de si en los restaurantes tendremos que empezar ahora a usar mascarillas, guantes, ozono, Sí. etcétera. A ver, aquí hay una reflexión también importante y es el que haya establecimientos donde la observancia de las normas higiénicas no se hiciese, no significa que no hubiese que hacerlas. Quiero decir, los restaurantes estamos obligados a tener un control exhaustivo de lo que hacemos, de los envasados, de la limpieza. Tener un guante o una mascarilla no garantiza, y lo estamos viendo, nos lo están diciendo estos días con el tema del virus,
una mascarilla no vale permanentemente. O sea, si yo decir, no, si tengo mascarilla ya, pero es que llevas con la mascarilla mes y medio. Esa mascarilla ya no vale. Y si los guantes los utilizo para no tocar con las manos, pero resulta que lo que voy tocando es todas las cosas con la suciedad de los guantes, pues tampoco sirve de nada los guantes. Todo, al final, son herramientas y las herramientas están puestas a condición o sea, están para usarse con conocimiento. Sé por qué me pongo mascarilla, sé cómo tengo que ponérmela. Sé por qué me pongo guantes, sé cuándo o cómo, de qué manera tengo que ponérmelos. Sé cómo tiene que estar todo higienizado y lo hago. Pero no por el simple hecho de tengo que llevar mascarilla, perfecto, ya. Es como cuando vas a muchas cocinas y te encuentras uniformes llenos de porquería. No, si es que yo llevo gorro de cocina, ya, pero es que tiene más mierda el gorro de cocina que tu cabeza esta mañana. Con lo cual, las herramientas mal usadas son malas herramientas. Sí, por lo cual vamos, sí, a lo que comenta, a tener un grado de mayor responsabilidad. Total, Y cuando hablamos de calidad, hablamos precisamente de eso. total, total, total. Cuando hablamos de escandallos, Juan, Uh-huh. con respecto a los escandallos, a quienes hay quien lo ha visto, hay quien no. Háblame un poco, ¿cómo funciona un escandallo? ¿Cuál es el objetivo? Si bien has adelantado algo, pero de cara a aquellas personas que igual que como hablamos del abatidor, lo conocen, pero no saben cuál es la función, porque muchas veces se confunde escandallo con receta y No, no es lo mismo. no, 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 no. De hecho, un escandallo no tendría ni por qué contener la receta. O sea, una cosa es una ficha técnica donde está incorporada la receta y el escandallo, y otra cosa es un escandallo donde únicamente lo que hablamos es de los ingredientes y del precio, y consecuentemente de lo que nos va a costar el plato. Un escandallo, los hay más completos, menos completos, los hay incluso unidos a tablas de Excel o de Access, donde en un ordenador con el mismo escandallo puedo hacer varias cosas. Primero, contactar con el proveedor del género, y ahí porque está la referencia, el proveedor, los datos de contacto, y es llamar directamente desde la misma ficha. Hay escandallos que nos van descontando de los almacenes. Es decir, si yo puedo llegar a hacer un escandallo ligado a una tabla de Access de datos, donde si tengo en el almacén latas de tomate y yo doy en mi ordenador como jefe de cocina, como el encargado de quien lleve este control, vamos a hacer hoy 50 raciones de carrilleras y para eso necesito 10 botes de tomate. Yo doy la orden de que se van a hacer 10 carrilleras y automáticamente, según estoy sacando los botes del almacén, los está descontando. Y en mi relevé, en mi inventario general, me van diciendo las latas de tomate que me quedan. Para eso puede ser tan importante un escandallo. Pero en cualquier caso, en su versión más básica, un escandallo nos dice que mis carrilleras llevan 250 gramos de carrilleras en crudo, porque esta es otra de las cosas que habitualmente solemos fallar, pero te lo comento después. 250 gramos de carrilleras, 50 gramos de cebolla, 20 gramos de pimiento, etcétera. Es decir, en ese caso me viene un listado de todos los ingredientes que yo voy a utilizar para hacer mi plato. A continuación, la unidad en la que estoy midiendo, en kilos, en unidad, si es el caso de los huevos y, por ejemplo, los tengo inventariados como unidad, o si es como docena, la parte que corresponda, etcétera. La unidad, el peso, el precio del coste de la unidad, es decir, las carrilleras, el kilo me cuestan 8 euros, 250 gramos me cuestan 2 euros. Pero ahí tenemos que ver en esos 250 gramos, que es lo que te decía, muchos de los errores que se cometen. 250 gramos al final del plato, 250 gramos en crudo ya para cocinar, 250 gramos los que me está vendiendo el carnicero, porque la diferencia es, si son los que van en el plato final, en la receta no puedo poner 250 gramos, porque a lo mejor son 400. Y si son 400, tampoco puedo poner 400 si son sucios o si son limpios, porque si me viene con más grasa o me viene con más nervio, o sea, con más tejido conjuntivo que tengo que quitar, los 400 gramos que yo incorporo al plato
en realidad eran 475 o 500. Por lo tanto, el precio que yo tengo que incorporar a ese escandallo son 500 gramos de carrilleras, no los 250 que se va a comer el cliente. Este es un error que, aunque parece de perogrullo, o sea, tenemos que valorar habitual. El bruto que viene. Vale. Efectivamente. O si no valorarlo, al menos en el escandallo poner cuál es la merma que tiene el producto. Es decir, la receta lleva 250 gramos de carrillera en limpio, por ejemplo. Perfecto. La unidad y el coste. O el precio, mejor dicho. El precio. Y luego la merma. Y de saber qué. Y esto tenemos que verlo. ¿Y esto cómo se hace? Pues muy sencillo. Se coge un día, cuando venga el género, el kilo de carrilleras o los 2 kilos de carrilleras, se pesan enteras, se limpian y se vuelven a pesar limpias. Y se ve que pesaban 120 gramos, 12 kilos en sucio, y me han pesado 10 kilos en limpio. Por lo tanto, tiene una merma del 20%. En este caso, mi coste es el precio más el 20%. Porque al final estas cosas son esos pequeños detalles que van sumando. Y va sumando el de la carrillera. Y va sumando el de la, a ver, que eso se me menea, se me está revelando la cámara. Va sumando el de la carrillera, va sumando el de la cebolla, o sea, cuando pelamos una cebolla, o cuando pelamos una patata, o cuando pelamos un tomate, o cuando pelamos fíjate, un puerro que aparentemente pesa lo que pesa, pero si le quitamos lo verde, le quitamos las capas de fuera y le quitamos la parte del tallo, pues nos queda bastante menos peso de lo que hemos comprado. Por lo tanto, el precio del puerro no es el precio del puerro al que lo hemos comprado, sino el precio del puerro que queda después de limpiarlo. Sí, es verdad que es un error bastante común y creo que es interesante tenerlo presente porque cuando hablamos de productos, en más de una vez se contempla por el neto, por lo que queda, por el resultado del plato y no se contempla la merma que sí que deberíamos contemplar, entiendo, en un escandallo a la hora de poder analizar el coste de lo que nos sale un plato. Sí, eso es fundamental. Al final lo que hay que valorar no es lo que yo he comprado, sino lo que se está comiendo el cliente. Es decir, lo que está saliendo a la mesa. Eso es lo que hay que valorar. Y en ese sentido no es lo mismo el producto limpio que el producto sucio. Y esto es fundamental conocerlo y aplicarlo. Perfecto. Juan, de cara a lo que se nos viene, ¿cuál es el consejo que darías ahora cuando pensamos en, tenemos que inventariar el producto, tenemos que ordenarlo de alguna manera y tenerlo estructurado para poder agilizar? Conocerlo y aplicarlo. Perfecto. Juan, de cara a lo que se nos viene, ¿cuál es el consejo que darías ahora cuando pensamos en, tenemos que inventariar el producto, tenemos que ordenarlo de alguna manera y tenerlo estructurado para poder agilizar esa primera compra una vez que volvamos al mercado? Bueno, ahora mismo tenemos un montón de tiempo por delante, por desgracia, y hay cosas que podemos hacer. Lo primero, evidentemente, es ordenar bien nuestros espacios, ese tiempo que habitualmente no tenemos, porque el día a día nos consume, nos desborda, pero ahora mismo tenemos tiempo para poder dedicarnos a sacar las cosas tranquilamente del almacén para los no perecederos, sacarlo, ir colocando por materias, por áreas, por las conservas de hortalizas, las conservas frescas, las conservas cocinadas, etcétera. Siempre fundamental colocar, cuando volvamos a colocarlo, al fondo lo más nuevo y al principio lo más viejo, es decir, el concepto de sacamos primero efectivamente, lo primero que entró es lo primero que sale, ¿no? El first input, first out, ¿no? Entonces, porque al final es la manera de garantizar que siempre vamos a tener producto útil. Este es otro de los errores que habitualmente se suele cometer bastante en los almacenes.
en los almacenes y en las cámaras, ¿eh? Porque, insisto, el día a día nos viene, tenemos un montón de cajas de pescado, nos llega y las colocamos delante, o de frutas y las colocamos delante. Y caray, al final se van quedando detrás siempre, si no tenemos esa precaución, el día a día nos engancha tanto, que ese es un error bastante frecuente. Y con las conservas también. Posiblemente más con las conservas que con el perecedero. Porque Con lo parece cual, que las creo que conservas este tienen sería, tiempo de sobra y vale, las manos creo que no lo tienen. sí, este sería el momento de revisar todos esos enlatados Efectivamente. y ver justamente y ordenarlos por orden de entrada al almacén y darle esa salida. Bueno, Efectivamente. nos quedan 2 minutos. Por lo visto, justamente ha sido interesante este primer contacto. Sin duda, tendremos que profundizar más en algunos de los aspectos que estos días estamos tocando, porque tenemos que organizar nuestros restaurantes, ¿no? Estamos en ese momento y queremos contar, obviamente, también contigo, Juan. Hay una cosa fundamental ¿Sí? que yo creo que es el momento de poder hacer. Es decir, posiblemente esto nos haya servido, y yo que es una reflexión que me gustaría que todo el mundo hiciéramos, nos ha servido para darnos cuenta de, seguro que todo el mundo el domingo pensó, si hubiera tenido, si hubiera hecho, si hubiera pensado, bueno, pues vamos a utilizar ese si hubiera. Mi padre decía que ni San Creí ni San Pensé existían, ¿no? Pues vamos a pensar en todo esto, en qué hubiera tenido, hecho o tal, para que cuando abramos esto se materialice. Es decir, tengo el vacío, tengo un abatidor, tengo esas cosas y dejo de tener otras que a lo mejor no son tan interesantes. Para que, además, si empiezo de cero, esto es como cuando uno tiene la casa totalmente desordenada, un día Sí. hace zafarrancho y caray, como que te sale más de dentro doblar las camisas y las camisetas y tener la habitación. Pues esto es exactamente igual. ¿Vamos a sacar algo positivo de todo esto? Claro que sí. Es el momento de ordenar nuestros establecimientos, es el momento de poner orden en nuestros establecimientos. Vamos a hacerlo para que el día que abramos nos sea mucho más fácil mantenerlo en orden. Perfecto. Pues muchas gracias, Juan. Nos veremos la próxima semana. Seguiremos cocinando contigo. Seguiremos, me voy a por las carrilleras. Por supuesto. Un abrazo.